Pánico en Wall Street, los países emergentes marcan el camino. Y una de las razones fundamentales de largo plazo por las que hay pánico en Wall Street es precisamente porque los países emergentes están marcando el camino, ¿no? Bueno, nos decía Arki Asuri, Estados Unidos por suerte está dando los últimos coletazos, ya no puede con los países emergentes. Bueno, es cierto que al analizar la geopolítica tenemos siempre una enorme tendencia lógica a analizarlo todo en base a países, intereses y posiciones de unos u otros países, ¿no? Pero muchas veces más importantes que los países son los grupos de interés que están detrás de ellos, ¿no? Por eso, claro, el hecho de que Estados Unidos en sí mismo pierda peso, pues puede ser malo desde el punto de vista de los intereses de sus ciudadanos, ¿no? Pero positivo desde el punto de vista de la pérdida de posición de esas élites que han controlado, esas oligarquías que han controlado y que controlan todavía Estados Unidos y que son las que terminan llevando a Estados Unidos a aventuras bélicas, hegemonistas, etcétera, ¿no? Bien, de cualquier forma, sí, está claro que geopolíticamente está cambiando todo. Esto es la primera cuestión importante desde el punto de vista de que los países emergentes estén marcando el camino. Lo están marcando el camino, entre otras cosas, porque tienen cada vez más peso. Tienen cada vez más peso en el conjunto del mundo, económicamente, demográficamente, industrialmente, etcétera. Bien. Bueno, si es antes, perdonad, antes de nada, sí es importante aclarar porque el concepto de lo que son países emergentes no siempre está claro para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo estoy siguiendo aquí, como es habitual, creo, el concepto que se suele utilizar en el ámbito de la economía internacional, ¿no? Diferenciando los países avanzados, fundamentalmente Europa, Estados Unidos y de su entorno, ¿no? Los países emergentes, que son países que hace décadas no tenían un peso importante, pero que están teniendo un crecimiento muy fuerte y son los que de alguna forma se están haciendo con el peso fundamental en la economía mundial. Y luego hay un tercer bloque que se le suele llamar países en desarrollo, ¿no? Entonces tenemos países en desarrollo, países emergentes, que son los que a partir de una dinámica de desarrollo están sobresaliendo y saltando al nivel de los países avanzados, o desarrollados. Entonces, países avanzados, países emergentes y países en desarrollo. ¿De acuerdo? Bien. Decíamos entonces, el primer elemento clave de lo que están aportando los países emergentes es su propio peso, ¿no? El propio peso dentro del mundo que va más. Y esto ya está cambiando la geopolítica mundial. Y esto es lo que nos está llevando de una forma u otra, y con muchísimas tensiones, evidentemente, de un mundo unipolar, ese mundo unipolar que se constituye a partir del fin de la Guerra Fría, a partir de los años 90, ese mundo unipolar controlado, a veces se dice que por Estados Unidos, pero bueno, por los intereses corporativos que controlan Europa y Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Bien, entonces esos intereses corporativos han controlado, ya digo, el mundo durante 30 años, 35, y van perdiendo peso rápidamente, ¿no? Esto nos está llevando peso con respecto a los países emergentes, ¿no? Y esto nos está llevando rápidamente hacia ese mundo multipolar. Ese es el primer camino que están marcando los países emergentes, pero no es esto solo, ¿no? El segundo camino es cómo están haciendo las cosas, que también está relacionado con ese adquirir un peso mayor, ¿no? Y el cómo están haciendo las cosas es, por un lado, en el ámbito socioeconómico o de la economía política, si queréis, ¿eh? Primero, este criterio fundamental en el que se están basando de que los gobiernos están por encima de las grandes empresas, dicen no como en Occidente, los gobiernos están por encima de las grandes empresas, y esto es lo que les permite hacer políticas a favor de la gente, ¿eh? En Occidente los gobiernos están por debajo de las grandes empresas y sometidas a sus intereses, y por eso tenemos
clases políticas como la de Europa, que lleva décadas trabajando no se sabe para quién. Desde luego no para los europeos, ¿no? Bien, y relacionado con ese criterio básico de economía política, si queréis, los gobiernos están por encima de las grandes empresas, está también, pues bueno, una aproximación más realista, más objetiva a lo que debe hacerse y no hacerse en interés de los ciudadanos, frente a posiciones en Occidente que están totalmente distorsionadas por los intereses de las grandes empresas. Y esto se ve con mucha claridad, por ejemplo, en la opción entre empresas públicas y privadas. Nosotros estamos fanatizados desde hace 30 años, antes no, pero desde hace 30 años también, ya sabéis que todas estas dinámicas se pusieron en marcha al final de la Guerra Fría, ¿no? Estamos fanatizados a favor de la empresa privada y no nos damos cuenta que hay ocasiones en que la empresa privada es la opción correcta y otras en las que es la pública. Y esto sí lo saben hacer los países emergentes y están obteniendo unos rendimientos extraordinarios de esa capacidad. Saben en cada empresa y en cada sector analizar con objetividad cuándo debe ser público y cuándo es mejor que sea privado desde el punto de vista del interés general, que es la cuestión. Bien. Bueno, todo esto lleva a políticas radicalmente distintas, políticas de apoyo, de apuesta por el desarrollo, de interpretación racional de la realidad económica, de la política energética, etc. Ahora no me voy a detener en todo esto. Y luego, también en el ámbito sociocultural hay una gestión, una interpretación racional de lo que debe ser la sociedad y la cultura, frente a una interpretación fundamentalmente emocional en Occidente y absolutamente determinada por las grandes corporaciones, que es lo que ha llevado a estas corrientes socioculturales de las últimas décadas del posmocapitalismo o del capitalismo woke, ¿no? Ya sabéis, el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, el impulso de las migraciones masivas como instrumento de captación de mano de obra barata y luego de manipulación y control social, el fomento del individualismo y el cuestionamiento o destrucción de todo tipo de comunidades humanas. Bueno, estas corrientes que son absurdas y son destructivas sencillamente no son aceptadas en los países emergentes, que mantienen una posición racional a la hora de interpretar los retos sociales, y rechazan y desprecian no solo los países emergentes, casi todos los países en desarrollo, ¿no? Rechazan y desprecian estas pseudoculturas del capitalismo woke. Bien, los países emergentes nos están marcando el camino en las tres direcciones. En la dirección geopolítica, en la dirección socioeconómica y en la dirección sociocultural. Y esto es muy importante porque nos da también expectativas de éxito. Estamos viendo cómo cuando cuestionamos los disparates que se están haciendo en Occidente, ya ese cuestionamiento no es solo teórico. Si una parte sustancial, creciente del mundo y que además está cada vez más liderando el avance del mundo en todos los ámbitos, está apostando en la misma dirección en la que apostamos nosotros. Por eso es tremendamente importante el disponer, desde un punto de vista argumental también, ¿no? El que podamos argumentar cómo en estos tres ámbitos los países emergentes están haciendo otra cosa, lo están haciendo con éxito y les está yendo muy bien, ¿no? Haciendo cosas distintas y con un posicionamiento radicalmente distinto al de Occidente. Bien, dejarnos preguntas y comentarios. No os olvidéis darle por favor a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.